Hola a todas y todos. Bienvenidos a este podcast Los Proyectos, donde se conversa acerca de la ejecución de distintos proyectos Fondesit que tienen a su haber los investigadores chilenos en Derecho. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Betty Martínez Cárdenas, investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, que se adjudicó un proyecto Fondesit de iniciación relativo a los ODR. Entonces, Betty, quiero entrar inmediatamente a la discusión y te quiero preguntar, en primer lugar, para que le aclares a la audiencia, ¿qué es un ODR? Y bueno, ¿por qué te nació esto de investigar acerca de ello? Gracias, Juan Ignacio, y muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a aquellos que nos estén viendo. Es un gran placer para mí estar en este podcast. Gracias también a aquellos que se preocupan por promover la investigación y sobre todo por promover esta iniciativa tan importante del gobierno de Chile en que se pueda responder a las necesidades del país. En efecto, Juan Ignacio, lo que pasa es que en el último tiempo, y ustedes además todos saben que por la pandemia, el uso del comercio electrónico ha venido en aumento y con el comercio electrónico además hemos estado mirando la manera de proveernos de bienes y servicios no solo de proveedores nacionales, sino también internacionales. En materia de consumo es una constante que cuando hay problemas, digamos, el producto no sirve, me trajeron lo que yo no quería o simplemente yo quiero cambiar sobre lo que había pensado originalmente que necesitaba, pues el Estatuto del Consumidor da unas formas, unos procedimientos y unos foros para poder solicitar lo que el Estatuto establece como derecho del consumidor, la garantía, el derecho de retracto, la indemnización, etcétera, etcétera. Bueno, Betty, y cuéntanos entonces, ¿qué son las plataformas electrónicas? ¿Qué son los ODR? ¿Y cómo surge tu interés a propósito de este tema? Bueno, lo que pasa es que cuando se utiliza el comercio electrónico, de alguna manera había que asegurarse de que el consumidor pudiera ejercer sus derechos, los mismos que tiene el estatuto. Y hace más o menos unos 40 años, cuando inició Internet, de hecho, y cuando iniciaron los primeros emails, muchos se preocuparon sobre ello. Y en los 90 hubo una primera plataforma que pagó justamente a un laboratorio especial en los Estados Unidos para que, de hecho fue Hewlett Packard, para que por favor pudieran mezclar esto de los derechos de los consumidores con lo que necesitan los proveedores. La primera plataforma, el primer piloto, lo tuvo eBay en los 90. Y hasta el momento se reportó un enorme éxito, más de 60 millones de controversias solucionadas de manera online, lo que implicó definitivamente un cambio en lo que se entiende que pueda ser el acceso a la justicia para los consumidores. Estamos hablando. O sea, estas plataformas y estos ODR son mecanismos de acceso a la justicia a los consumidores o una forma de solución de las controversias de los consumidores. Eso es muy interesante, Juan Ignacio. Mira, se han presentado como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y de allí el interés de poder investigar este tema y además el interés del Estado también en financiar este tema, porque como todos sabemos, la administración de justicia, sobre todo aquí en Chile, ha sido siempre prerrogativa, monopolio del Estado. Entonces, cuando estamos hablando de métodos alternativos de solución de conflictos como acceso a la justicia, como un medio de acceso a la justicia, estamos hablando de cosas que pueden ser trascendentalmente diferentes a lo que tradicionalmente se entiende que es el derecho al acceso a la justicia, por lo menos en Chile. Y el Estado tiene que garantizar que el acceso a la justicia sea efectivo y que evidentemente los consumidores, no por estar ejerciendo su derecho de compra por Internet, vayan a perder sus derechos como consumidores igual. O sea, esto es una suerte de privatización del acceso a la justicia de los consumidores o de su solución de controversias. ¿Y cómo lo han tomado los otros países? Porque, claro, tú bien como dices, el Estado pierde un poco el monopolio del acceso a la justicia y se entrega de alguna manera, ¿no?, a estas plataformas. Entonces, ¿cómo otros países han tratado de solucionar esto? Mira, esto es bien, bien importante porque
Primero que todo, a nivel internacional, el acceso a la justicia es uno de los índices más importantes para medir el desarrollo de un país. Y los métodos alternativos de solución de conflictos han venido siendo promocionados desde los años 70, pero de manera masiva, justamente para reducir el número de contencioso en la jurisdicción o ante los jueces ordinarios. Estamos hablando de métodos alternativos de conflictos, y perdón, va a salir como un poquito de clase, ¿no? Mediación, conciliación, arbitraje. Mi proyecto únicamente está mirando la mediación extrajudicial y online, no está mirando la análoga. Normalmente, para que fuera acceso a la justicia, debería, de alguna manera, responder a esa necesidad de que, primero, sea accesible para todos. Segundo, que además de todo haya la solución de un conflicto de manera imparcial y con la garantía del debido proceso y con algunos elementos adicionales, como que se pueda promover la seguridad jurídica. Hasta el momento, no ha sido posible responder a todas estas cuestiones a nivel internacional. Y en Chile, o sea, nosotros sabemos que la mediación no tiene una regulación general en nuestra legislación. eh, y en materia de estos ODR, ¿tiene algún tipo de regulación? Y especialmente en materia de consumidores, que es el área más sensible, sobre todo después de la ampliación del comercio electrónico cuando empezó la pandemia, que estábamos todos encerrados en nuestras casas. Y de la ley de proconsumidor del 24 de diciembre del año pasado, que permitió justamente el uso de mecanismos online para la resolución de conflictos. A ver, primero, hablemos de los beneficios a nivel internacional de los ODR, porque esto es algo que es muy popular y usted, tú que estás escuchando, seguramente ya has usado varios ODRs sin que te lo supieras, sin que te lo advirtieran. A veces incluso el ODR adivina lo que quiere el consumidor y lo satisface sin siquiera haberlo pedido, ¿de acuerdo? Porque ahora estamos en una evolución a ODRs en justicia predictiva. Bien, las ventajas es que en principio respondería a lo que en muchos años ha hablado de acceso a la justicia, como por ejemplo la cobertura, la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a que se pueda solucionar su conflicto sin necesidad de pagar un abogado y sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero en esa defensa. Bueno, pero entonces, ¿cómo se regula esta cuestión en Chile? ¿Tenemos algo concreto de lo cual nos podemos agarrar? ¿O esto queda en el ámbito no de la autorregulación de los proveedores? Mm. Sí y no. Sí y no. Tenemos la ley Proconsumidor que permite el uso de las plataformas, pero delegó en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la regulación de las plataformas. Ahora te cuento, como esto ha respondido beneficiosamente a esos imperativos de acceso a la justicia, de justicia a bajo costo, sin abogados a nivel internacional y transnacional, pues hay una tendencia fuerte a no regular. Y Ahora, esa, sí, perdóname, pero tú me acabas de decir hace un rato atrás que nosotros es muy probable que hayamos ocupado un ODR sin darnos cuenta. ¿Cómo puede ser eso? sí, puede ser porque como estas son plataformas que operan a nivel transnacional, muchas de ellas ofrecidas por Marketplace, como por ejemplo Alibaba, Mercado Libre, Amazon, eBay. En el caso de que hayas tenido un producto que no llegó según lo que tú habías pedido, automáticamente la plataforma, o no automáticamente, sino simplemente la plataforma ofrece una pestaña que dice Centro de Solución de Controversias. Y allí cuando entras, la plataforma empieza a mirar qué alternativas podrías tener para, por ejemplo, el cambio, devolución de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. La manera como la plataforma te pone en contacto como consumidor con el proveedor y automáticamente busca la forma de, entre comillas, digámoslo, solucionar el conflicto. Pero el conflicto suscitado por esa vía. Ahora, claro, se trata de solucionar el conflicto, pero en algunas ocasiones esta solución puede ser no satisfactoria para el consumidor. ¿Qué dificultades ves tú a la hora de implementar estas plataformas? Y lo pregunto no solamente desde el plano técnico-jurídico, sino también en términos más amplios, ¿no? De la experiencia del consumidor en la satisfacción de sus reclamos. ¿Qué dificultades pues, encuentras tú en esta materia? Mira, para contestar eso voy a volver otro momento atrás. Te decía que la tendencia es a no regular.
pero hay otros países que lo han regulado. Por ejemplo, la Unión Europea lo reguló, por ejemplo, Brasil entre nosotros lo reguló. Lo curioso es que, ¿qué es lo que se tiene que regular? Es la enorme pregunta. ¿Cómo se tiene que regular? Siguiente pregunta. Y si realmente es efectivo o no regular. Son tres preguntas que por lo menos estamos en estos momentos estudiando en el proyecto. La Unión Europea lo hicieron a través de una directiva, evidentemente, que después tuvo que haber sido trasladada o traspuesta, gracias, Es difícil eso. en los países internos que hacen parte de la Unión. En Brasil se hizo a través de una reforma legislativa en el año 2015. Y nosotros, la verdad, en Chile solamente tenemos esta frasecita nada más de la ley pro consumidor que dice... Tenemos que esperar lo que dice el reglamento. El reglamento, exactamente. Claro. Sin embargo, Chile tiene una plataforma de solución de conflictos en línea muy popular, apoyada por la CAM, que se llama Resoluciones en Línea. Sí, si bien no estoy del nombre. Y ha sido extremadamente exitosa, por lo menos por lo que nuestros creadores nos dicen. Ahora, haciendo ya una investigación sobre ella, nos dimos cuenta que ha sido exitosa porque se mantiene muy cerca, aunque no hay regulación, eso quiero aclararlo para todos nuestros oyentes, porque el hecho de que algo no esté regulado no significa que no se pueda usar o emplear con respeto de los derechos de las personas y con el miramento de siempre actuar de buena fe, ¿de acuerdo? Entonces, no está regulado, no es excusa para engañar. Claro, pero... Entonces, aquí esta plataforma está funcionando teniendo en cuenta todos los instrumentos de soft law que hay a nivel internacional y teniendo en cuenta también el manual de buenas prácticas en comercio electrónico de la misma Cámara de Comercio. Ya, o sea, hay una suerte de autorregulación. Exacto. Que de alguna manera podría permitir salvar algunas dificultades de partida, pero me imagino que también hay algunas cuestiones en relación con el acceso procesal de la justicia a los consumidores que presenta desafíos, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? A nivel internacional y todavía a nivel nacional, y esa es obviamente la segunda parte de mi proyecto, es entrar a mirar qué tan seguros son esos ODR. Cuando estoy hablando de seguridad, estoy hablando de los dos puntos de vista, tanto para el consumidor como para el proveedor. Es decir, es que realmente el ODR significa que el proveedor cumple con sus obligaciones. Es que significa evidentemente que después de un acuerdo, el consumidor no podrá ir ante los jueces de policía local para volver a revivir el mismo asunto. Es que significa que si hubo un acuerdo, el consumidor podrá usar ese acuerdo para ejecutar al proveedor en caso de incumplimiento. Son preguntas que todavía siguen abiertas y que estamos investigándolas. Pero además de todo esto, si uno escucha el discurso de los ODR, se dice que son interesantes, que facilitan la solución de las controversias, pero pueden eventualmente perjudicar al consumidor. Bueno, no sé tanto como perjudicar, pero lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo en la medida que vamos desarrollando el proyecto es que hay dos cosas que se están cambiando si seguimos allí. Una, lo que se llamaría el concepto mismo del derecho de acceso a la justicia, porque como lo veíamos al principio, ya dejó de ser prerrogativa del Estado y está pasando entonces a ser una forma en que los particulares autoajustan sus problemas. Entonces, no sé hasta qué punto, y es lo que estamos tratando de mirar, realmente se trate del mismo concepto, hay un cambio en el concepto y qué implicaciones podría llevar esto a nivel social. Eso de un lado. Pero del otro lado, el problema de no estar muy claro sobre la seguridad jurídica que pueda brindar un ODR lleva a que pensemos en que tal vez no son mecanismos específicamente diseñados para la protección del consumidor, como lo es el Estatuto de Protección al Consumidor, sino mecanismos que más bien están buscando la solución de controversias a nivel interno del proveedor, incluso si es a través de una plataforma electrónica, lo cual dista mucho exactamente de si realmente están enfocados en la protección de los derechos del consumidor. Entonces, o sea, perdona que te interrumpa, pero la aplicación de un ODR no necesariamente ha sido diseñada para
con esta idea de protección al consumidor, ¿no? O de fidelización, sino más bien para solucionar un problema práctico, ¿no? Que de una controversia. Y Sí, por lo tanto, en su diseño quizás no se quieren guardar estos estándares de protección al consumidor. es lo que estamos en estos momentos mirando. Justamente hace 2 semanas tuvimos una conversación con un representante de la UNTAD de Suiza y ellos insistían sobre las diferencias que hay entre satisfacer a un cliente y proteger a un consumidor. Entonces, por eso es importante este proyecto de investigación. Es importante que el Estado chileno se preocupe por garantizarle a las personas que cuando acceden a uno de estos medios de solución de conflictos, realmente tengan, primero, el conocimiento de lo que son y segundo, las alternativas para dónde pueden ir en caso de que necesiten proteger sus derechos. Eh, Me imagino que como con esta ampliación del comercio electrónico, sobre todo potenciada por la pandemia, eh, los proveedores están buscando esta solución de controversias a través de los ODR porque me imagino que se produce con ello una baratación de los costos de los proveedores. Por de pronto se tienen que ahorrar bastante, me imagino, dinero en abogados o incluso en costas judiciales. ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? Mira, cuando hablamos de comercio electrónico, y tal vez eso es lo que está pasando, y lo vimos también cuando escribimos un capítulo sobre smart contracts en otro libro, es que tal vez no es que se vayan a reducir las controversias, sino que vamos a cambiar el escenario en donde se producen y las modalidades de controversias. Los ODR son muy populares porque a un proveedor general le evitan costos, le evitan abogados, le evitan litigios. Ese es el propósito. Y además de todo, algo que es importantísimo a nivel comercial, mejoran la reputación del comercial. Eso es un intangible que es extremadamente importante para la confianza en O el sea, mercado. incluso la aplicación o la implementación de un ODR podría ser incluso hasta como una medida de fidelización del cliente. Total, total. Por eso te digo, es satisfacción del cliente. Más que todo es eso. Entonces, cómo el proveedor mejora en sus índices de reputación, de conocimiento, de marca, sin duda tener un ODR es un as para él. Pero el punto es que no necesariamente está buscando la protección del consumidor. Hay una brecha ahí pequeña. Por ejemplo, para poder acceder a un ODR, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay que renunciar a la asimetría. Es decir, el consumidor tiene que empezar a contratar con aquel que va a tratar de mediar en igualdad de condiciones. Es algo que nos estamos preguntando en el proyecto, ¿qué tanto es de realmente protección al consumidor o qué tanto es más bien transaccional, como en el Código Civil? Oye, Betty, y si un cliente se encuentra no satisfecho por la aplicación de un ODR, no sé, yo por ejemplo compré en una app de compra y los productos me llegaron malos, pido que me los cambien o que me devuelvan el precio y al final el proveedor no lo hace o lo hace de manera defectuosa. ¿El consumidor de alguna manera renuncia a sus derechos de los consumidores ¿Por haber utilizado el ODR? por haber utilizado el ODR? Esa es una gran pregunta. De hecho, podríamos, todavía no hay evidencia sobre cuántos ODRs frustrados han llevado a que se inicie proceso, de hecho, porque además nosotros lo tenemos muy reciente, apenas el 24 de diciembre, y a nivel internacional no se ha hecho seguimiento. Entonces, yo le pregunté algo parecido al representante de la UNTAD, y no ha habido seguimiento. Pero también es cierto que es que generalmente el procedimiento es confidencial. Entonces, esa es una de las otras preguntas, ¿no? Se supone que es un medio de acceso a la justicia, pero pues la justicia es pública. Los ODR son confidenciales. ¿Y por qué son confidenciales? ¿Hay alguna razón? ¿Porque se está usando acá datos personales? Bueno, en primer lugar eso, ¿no? Y de hecho, uno de los mecanismos que es lo que yo pretendo poder mostrarles a ustedes al final de mi proyecto es por lo menos los indicadores de una buena plataforma de ODR.
Y uno de los indicadores justamente es que se pueda garantizar la confidencialidad de los datos de quienes participan allí. O sea, esto es muy confidencial, pero quizás lo deseable no sea llegar a un extremo, ¿no? Que en el fondo que termine perjudicando o se vaya en contra de los intereses de los consumidores por garantizar esta confidencialidad. Pues de lo que se trata es que obviamente los datos sean confidenciales, pero el acceso a la justicia sea público, por lo menos que se pueda saber cuántas veces se ha solucionado un conflicto de la misma manera para saber si hay una especie de jurisprudencia sobre el punto y a partir de ahí poder tomar decisiones legislativas o regulatorias. Oye, Betty, y para ir terminando, tú nos señalaste hace unos minutos atrás que la Cámara de Comercio de Santiago está promocionando una suerte de buenas prácticas de lo que tú has visto hasta el momento, porque estás en un estado inicial de la investigación. Ah, ¿Se ha transformado esto en un estándar del mercado o en el comienzo para establecer un estándar en el mercado acerca de la regulación de los ODR? ¿O tú crees que cada proveedor lo va a hacer como le parezca? Mira, el ODR promocionado por la Cámara de Santiago me parece que es uno de los más seguros que hay en estos momentos, justamente porque tiene en cuenta todos estos mecanismos de soft law. Pero, en mi opinión, es un ODR que está ubicado en una evolución muy temprana de los ODR. Los ODR han evolucionado, ya mencionamos un poquito de los mecanismos de justicia predictiva. Entonces son ODRs, pero que ya están funcionando directamente con inteligencia artificial y ni siquiera requieren que el consumidor inicie el proceso, sino que la inteligencia artificial responde, se adelanta a lo que cree que el consumidor necesita. Pero hay otro tipo de ODRs que están funcionando a través de los smart contracts. Eh, Ahí sí, de manera mayormente predictiva. ¿Podrías explicarnos en breves palabras cómo es esto de los smart contracts? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Porque tú dices que sería ya el siguiente paso, la evolución. Sí, hay unas plataformas como por ejemplo Kleros, es una de las plataformas más populares en ese sentido. Los smart contracts son una forma de codificación de datos en que una transacción misma puede estar codificada de manera diferente y guardada en distintas cadenas de bloque por seguridad. Muy populares en inversiones con criptomonedas. El punto es que cuando hay una controversia en relación con esos smart contracts, es posible codificar una orden que permita el inicio del proceso de solución de conflictos Perfecto. a través de los datos que se tienen en inteligencia artificial. El punto es que en la actualidad hay una enorme tendencia a creer que los smart contracts, así como el metaverso, no obedecen a digamos, a ningún ámbito de aplicación legislativo determinado. Porque no sé de ustedes que son, los oyentes seguramente son más expertos en smart contracts que nosotros, saben que la información está repartida en miles de ordenadores en el mundo y como digo en el mundo, pues no tienen límite nacional. Luego la idea es que no tienen ley. ¿Cómo entonces solucionar un conflicto de manera justa si no tienes ley? Pues en estas plataformas la opinión de la mayoría, que paga además, por decir una especie de apuesta, ¿cómo puede ser la solución más justa? Es la solución más justa. Y tomando ese último punto, Betty, y ya para ir terminando, porque ya estamos en los últimos minutos, generalmente nosotros los abogados trabajamos en investigación a partir de leyes, ¿no? Que es nuestro dogma. Pero tú no tienes ni ley o a lo más una frase en una ley, no tienes reglamento, entonces ¿cómo vas a cómo vas a llevar a cabo esta investigación sin la base más natural que tenemos nosotros los abogados? No, pero Chile ya tenía un background, digamos, una trayectoria en la mediación, en otras materias, por ejemplo, en familia. El mismo consumidor tenía también eh, la posibilidad de la mediación para asuntos financieros. Y a nivel internacional tenemos países con enorme experiencia en métodos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo Colombia. Colombia tiene más de 40 años de experiencia, Brasil lo tiene. Y de hecho lo que tomó la Unión Europea fue todo esto que existía en la mediación análoga para poderlo introducir en la reglamentación.
Nos queda pendiente, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi proyecto? Una sistematización de estos instrumentos internacionales para poder de alguna manera proponer cuáles serían las materias importantes de regular y cuáles serían los instrumentos ideales para la regulación, siempre teniendo en cuenta que hay que tener un equilibrio entre la protección del consumidor y la promoción de la tecnología y de la empresa para los proveedores. O sea, finalmente vas a terminar con una propuesta, ¿no? de regulación, ¿no? Para que el mercado se termine de alguna manera estandarizando con niveles de protección al consumidor. Sí, por lo menos, a ver, hay una cosa que vimos, por ejemplo, en las plataformas estas que están usando los cripto, no es necesario ser mediador para poder intervenir en el proceso de ODR. Es una de las preguntas. ¿Será que es necesaria una formación de mediación para ello? Y en cambio, los ODR propuestos acá por la CAM tienen muy claro eso. Es decir, las personas que intervienen en el proceso de mediación son formadas y generalmente han sido seguidas en su desarrollo como mediadores. Esa es una de las cosas que podemos ver, si debería ser un indicador de seguridad o no para el uso de una plataforma de ODR. Bueno, muchas gracias, Betty, por la conversación que hemos tenido. Con seguridad tu proyecto va a estar, se va a ejecutar fantásticamente. Y bueno, los dejo invitados a los demás capítulos de esta serie de podcast, los proyectos, ¿no? En que el público se acerca a la ejecución de proyectos Fondesit que llevan a cabo los distintos abogados y profesores de derecho adjudicatarios de estos proyectos. Así que, Betty, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Gracias, Juan Ignacio, y hasta luego.